y glorificar el nombre de Jesús. Quiero, mis hermanos, que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 27. Libro de Mateo capítulo 27. Les recuerdo que mañana vamos a estar de fiesta, en las fiestas solemnes del Señor, lo que es el día de expiación o el día del perdón. Es la fiesta número 6 de las fiestas solemnes del Señor. Así que mañana por aquí vamos a estar siempre a las 6:30 y esperamos a los hermanos que vienen de Lourdes. Capítulo 27 del libro de Mateo. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 50 y está escrito así. Mateo 27, 50. Amén. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias porque nos permite congregarnos una vez más en tu nombre. Cada uno de nosotros viene a ti pidiendo, Señor, misericordia, pidiendo que perdones nuestros pecados y nuestras rebeliones. Venimos como un pueblo necesitado de ti, pues reconocemos que en ti somos más que vencedores y que tú eres todo lo suficiente, Señor, para nuestras vidas. Bendice a tu pueblo en medio de los momentos que ellos atraviesan. Bendice a todo aquel que escucha tu palabra a lo lejos. La administración de tu Espíritu sea sobre cada hijo de los hombres. Pon tus palabras en mis labios para hablarle, Señor, a todo aquel que tiene oído para oír esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Siempre que llegan los tiempos de las fiestas del Señor, pues me gusta hablar y enseñar acerca de ellas, para que cada uno de nosotros pueda ver a través de la palabra lo que son las fiestas, no solo lo que es la celebración, sino que se vea también lo que es la historia, lo que pasó, por qué pasó, pero también veamos lo que es la profecía y lo que se cumplió o lo que se va a cumplir a futuro. Y es que respecto a la fiesta número 6, que es la fiesta del día de perdón, la Escritura nos muestra de que de las 7 fiestas, fíjense que la primera es Pascua y al día siguiente es pan sin levadura. Pan sin levadura son 7 días de fiesta. Después es primicia un día más. Después es Pentecostés 50 días después. Después en el mes séptimo es la fiesta de las trompetas en el primer día. En el día 10º es el día del perdón. Y se termina con tabernáculo, el cual es, mi hermano, otros 7 días. Pero de todos esos días de fiesta, el día de expiación es el único día que es un día de ayuno. Es un día de ayuno. Miren cómo es que nosotros sabemos lo que es una fiesta. Uno llega, uno se alegra, uno come, uno bebe. Mis hermanos, uno comparte con los demás. Esto es una fiesta. Y en las fiestas del Señor es lo mismo. Pero esta fiesta tiene eso que es distinto a todas. Porque es el día donde no hay comida, no hay bebida, no hay danzas, sino lo que hay, mis hermanos, es un ayuno que se comienza, mis hermanos, desde la tarde de un día anterior a terminar hasta el día, al propio día 10º, mis hermanos, por la tarde. Es un día de ayuno. ¿Y por qué es un día de ayuno? Porque, mis hermanos, en la palabra lo que vemos es de que
el Señor estableció el tabernáculo de Moisés, como se le llamó, que era una carpa, una carpeta, una tienda de campaña, donde estaban todos los utensilios del Señor. Dice que en la primera parte estaba dividido en tres partes: los atrios, lugar santo y lugar santísimo. En los atrios pues estaba el altar el altar del holocausto, el abrazo de bronce. Luego en el lugar santísimo, el lugar santo, estaban los panes de la preposición, el candelabro, el altar del incienso, y adentro en el lugar santísimo solo estaba el arca del pacto. Mis hermanos, esto es muy curioso, porque al lugar santísimo solo se entraba una vez al año, y el que entraba era el sumo sacerdote que estaba en ese momento en su oficio. Este hombre no podía entrar en ningún lugar ni a cualquier hora, sino cuando llegaba el día de la expiación, porque era el día que se presentaba, mis hermanos, una ofrenda para pedir el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Era el día en que todo el pueblo, mis hermanos, era perdonado. Miren que esta fiesta, por eso es que es una fiesta de ayuno, porque el pueblo se presentaba, mis hermanos, al lugar para celebrar esa fiesta al Señor, pero cada uno confesaba su pecado. Cada uno estaba allí, mis hermanos, para ponerse a cuenta con Dios. Cosa, mis hermanos, que si nosotros vemos, el arrepentirse es algo bíblico. Dios, mis hermanos, siempre levantó profetas en el antiguo tiempo. ¿Y cuál fue el mensaje de los profetas? Que el pueblo se arrepintiera. Siempre llamaba a Dios por medio de los profetas a la nación de Israel a que se arrepintieran, que se humillaran, que se quebrantaran delante de Él. Luego vino Jesús, vino Juan el Bautista. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Luego vino Jesús, mis hermanos, ¿y cuál fue el mensaje de Él? He aquí el reino de los cielos está en medio de vosotros, por lo cual arrepentíos cada uno de vosotros. Luego mandó el Señor a sus discípulos a predicar el ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que el mensaje del arrepentimiento o el llamar de Dios al hombre a que se arrepienta, ese es un llamado divino. Porque cuando el hombre, mis hermanos, se arrepiente, es que el hombre, mis hermanos, entonces recibe el perdón de Dios. Entonces esta fiesta tiene que ver con eso, con la humillación del pueblo del Señor y con el perdón que Él otorga. Pues la Escritura dice, el libro de Juan dice así: si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, porque ¿qué hombre hay sobre la tierra que no peque? Todos pecamos. Pero dice también el libro de Juan que si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? ¿A un hombre? No, confesamos nuestros pecados al Creador, a Dios. Dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, mis hermanos, el arrepentimiento, cuando Dios llama al arrepentimiento, es porque Dios quiere ¿qué? Perdonar. Él quiere perdonar. ¿Se recuerda usted del profeta Jonás? El profeta Jonás fue llamado a que fuera a predicar un mensaje duro a la ciudad de los ninivitas. Y el mensaje que llevaba Jonás era este: arrepentido, porque de aquí a 40 días el Señor destruirá la ciudad. El pueblo fue llamado al arrepentimiento. Y miren qué precioso. Le dice la Escritura que oyendo el rey las palabras de aquel profeta, él se humilló.
y dio un decreto para que todo el pueblo de los ninivitas se arrepintieran, confesaran su pecado, se humillaran delante del Creador. ¿Y qué pasó? Dios los perdonó. A una nación completa perdonó cuando el pueblo, mis hermanos, entendió que debía de humillarse. Nosotros, mis hermanos, como humanos somos llamados a lo mismo, a venir delante del Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque el hombre común, el hombre que no conoce del Señor, ese hace tantas cosas y sabe que son malas, pero él dice, yo no me arrepiento. ¿Por qué me voy a arrepentir? El arrepentirse de cobarde, piensan mucho. No, el arrepentirse de sabios. Porque la Escritura dice el libro de Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la blanca lana. Entonces Dios llama al hombre a que se arrepienta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no quiere perdonar. Entonces la fiesta del perdón, el día del perdón, era una fiesta, mis hermanos, donde ese perdón se buscaba. Se buscaba ese perdón. ¿Saben por qué? Porque la fiesta del día del perdón, o como lo dicen en hebreo, que es el día de Yom Kippur, mis hermanos, es un día no solo de perdón, sino que es un día de juicio también, donde el pecado es juzgado y donde aquel que es hallado culpable pues es condenado, y donde aquel que se humilla es perdonado. Entonces, hermano, paren, mis hermanos, en nosotros buscar ese perdón, porque recuérdese que esto que le acabo de decir ahorita solo es historia, lo que está en la Biblia, por qué se hacía aquella fiesta. Pero como las fiestas son proféticas, lo que anuncian es esto, que después del día de la final trompeta, en que el pueblo del Señor es arrebatado y se reúne con el Señor en el aire, viene inmediatamente este día, mis hermanos. La Escritura dice que viene el día de Jehová, el día temible. Nosotros vemos en la Escritura dos acontecimientos muy duros, y es, mis hermanos, la gran tribulación, la cual sabemos de que vendrán 3 años y medio de gran tribulación. Pero, mis hermanos, algo más grande que la tribulación es el día del Señor, que es cuando Él, mis hermanos, juzga a la humanidad, donde Él se presenta, mis hermanos, y no se presenta para sobarle la espalda a nadie, sino que Él viene, como dice la Escritura, y nadie podrá estar en pie delante de Él cuando Él se manifieste. O sea, el día temible de Jehová es cuando, mis hermanos, Él juzgará al mundo, a los que estén vivos. Entonces, el día de la expiación es eso. No solo es un día de perdón, sino que es un día de juicio. Mas yo pregunto, ¿qué le gustaría a usted? ¿Que lo juzgaran o que lo condenaran? ¿O que lo perdonaran, perdón? Yo quiero que el Señor me perdone antes de ser juzgado. Porque yo sé, mis hermanos, que al ser juzgado, ¿cómo salgo yo? ¿Culpable? Salimos culpables. La Escritura dice que por cuanto todos pecaron, entonces, si el Señor nos juzga, ¿cómo saldremos? Culpables. ¿Quién podrá decir, no, yo no soy culpable, si el mismo salmista dijo que en pecado había sido formado? Dando a entender que la naturaleza del humano es pecaminosa. Entonces, teniendo una naturaleza así, somos culpables ante el juicio. Pero entonces, si yo sé qué voy a hacer, mis hermanos, juzgado, mejor yo busco el perdón. Eso es como cuando en la carretera
a los que tienen vehículos. De repente, mis hermanos, uno golpea un carro. ¿Qué pasa? Rápido se bajan a ver si se arregla. ¿Por qué? Porque si no llegan a un concilio, va a venir la autoridad. ¿Y qué va a hacer la autoridad? Ellos van a juzgar. Ellos van a dar un veredicto, van a decir, vaya, fulano es culpable, o fulano es culpable, y tienen que pagar esto y lo otro. Pero si se arregla eso antes, mis hermanos, no habrá necesidad que lo juzguen. ¿Sabe que eso es el día del perdón? Ese es el día del perdón, porque en el día del perdón vemos esto, que el sumo sacerdote entraba una vez, era el día que él entraba al lugar santísimo, y entraba, mis hermanos, para ofrecer la sangre, para que, mis hermanos, la sangre, mis hermanos, cubriera lo que es el arca del pacto. Y esa sangre, mis hermanos, derramada en el arca del pacto, traería el perdón para el pueblo. Entonces el sumo sacerdote lo que hacía era entrar para obtener ese perdón. Miren qué precioso es esto, porque allí nadie más podía entrar. La Escritura nos muestra, mis hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice el texto que tomamos, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, esto es cuando Él está en la cruz, cuando Él está en los últimos segundos de vida como humano que tuvo en la tierra. Y en ese preciso momento dice que Él expiró y entregó el Espíritu. Pero dice que aconteció algo. ¿Qué es lo que aconteció? Dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué pasó cuando Jesús, el Mesías de Israel, murió en la cruz? ¿Qué pasó? Se rasgó el velo. Oiga, y el velo es una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía, mis hermanos, ver allá adentro. Solo el sumo sacerdote una vez en el año. Pero nadie podía ver ni siquiera lo que había dentro. Ellos sabían lo que había, pero, mis hermanos, nadie podía ver, mucho menos podía entrar. Solo el sumo sacerdote, y a ofrecer la sangre para recibir perdón. Miren, esto es precioso, porque ese velo se rasgó, y por primera vez muchas personas estaban viendo lo que había dentro del velo. Y esto es algo especial. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si nosotros vemos el velo, quiero que veamos eso y desglosemos esto un poco. Miren lo que dice el libro de Éxodo 26. Miren esto del velo. Éxodo 26. Éxodo 26 habla del tabernáculo. Miren lo que dice el versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que fue mostrado en el monte. Cuando Moisés subió al monte Sinaí 40 días y 40 noches, el Señor le mostró lo que él tenía que hacer. Entonces dice, conforme te fue mostrado en el monte, dice el 31, también harás un velo, oiga, ponga atención a esto, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata, y pondrás el velo debajo de los floretes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo
el lugar santo del lugar santísimo. Pero quiero que vea esto. ¿Qué colores era el velo? El velo dice que era azul. Pero no dice que solo era azul, sino que dice, mis hermanos, de que ese era azul, púrpura y lino torcido. 3 colores, mis hermanos. Azul, púrpura, carmesí, 4. Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Qué colores hay ahí? Azul, rojo, que es carmesí, púrpura, que es morado, y lino torcido. El lino pues es blanco. 4 colores. Y fíjese que la Escritura dice que todo lo que el Antiguo Testamento habla es, mis hermanos, la sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, lo que hallamos en el Antiguo Testamento solo es una silueta. Como cuando usted ve la sombra ahí, pero no distingue el rostro, ni las manos, ni el color de piel. Pero cuando ve el cuerpo, usted lo contempla perfectamente. Entonces el Antiguo Testamento es así. Uno ve figuras, uno ve, mis hermanos, personajes, uno ve, mis hermanos, historia. Pero cuando uno ve en realidad lo que es Cristo. El cuerpo es Cristo. Se habla de Cristo desde el principio hasta el final de la Biblia. Es Cristo exaltado. Pero mis hermanos, quiero que vea estos 4 colores. Yo cuando me enseñaron esto, pues me quedé sorprendido, porque en realidad usted tiene un color preferido. ¿Cuál es su color preferido? ¿Sabe que Dios también tiene un color preferido? ¿Y cómo lo podemos saber? Por su creación. Mire todo lo que Dios ha creado y piense un momento, ¿cuál es el color preferido de Dios? Si usted tiene un color preferido, yo tenía un tío que el color preferido de él era el negro. Todo pantalón y camisa eran negros. El carro, compró un carro grisito, lo mandó a pintar de negro. Todas las puertas las pintaba de negro. Firmaba, porque él hacía caligrafía y él siempre ocupaba plumas negras. Todo era negro. Entonces el color preferido de él era el negro. De igual manera somos nosotros con el color preferido que tenemos. ¿Qué color quiere? Tal color, porque ese es su preferido. Si usted ve la creación, ¿cuál es el color preferido de Dios? ¿Café? Todos. A todos nos hizo café. Mire, si usted ve la creación, los cielos son azules. Usted ve la tierra, el 75% de la tierra, ¿qué color es? Verde. El agua, azul. Mire, el azul se cree que es el color preferido de Dios. ¿Por qué? Porque el azul habla de su divinidad y de la gloria de su poder, con la cual Él creó los cielos y la tierra y lo pintó de ese color. Pero ahora bien, hay otro color allí, y es, mis hermanos, es el carmesí. Y el carmesí es el rojo. Se entiende claramente, mis hermanos, que el carmesí lo que representa es la sangre. Y cuando nosotros vemos la sangre, bíblicamente, ¿quién es el que derramó sangre para la salvación de la humanidad? Fue Jesús. No ha muerto nadie más, ni la sangre de nadie más puede hacer nada por el hombre, sino la sangre de Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Amén. Pero sabe esto, mis hermanos, Jesús como hombre, porque el libro de Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo se hizo carne, hablando de mis hermanos, la manifestación de Dios en la persona de Jesucristo. Cristo, mis hermanos, siendo Dios, el mismo Dios creador de los cielos y la tierra, se hizo hombre.
en la persona de Jesucristo. Pero ahora bien, Jesús, nosotros vemos, mis hermanos, a Jesús, como dijo él, mis hermanos, el Hijo del Hombre. Entonces, mis hermanos, vemos esos dos colores. Y si usted mezcla el azul con el carmesí, que es rojo, ¿qué color le da? Morado. Morado. Como vistieron a Jesús, mis hermanos, cuando lo iban a crucificar. Le pusieron, mis hermanos, un manto escarlata. Y se postraban delante de él y le hacían burla y decía: salve, oh rey de los judíos, porque ellos sabían que los reyes, mis hermanos, se vestían de púrpura, se vestían de escarlata, se vestían de ese color, porque es el color que representa a los reyes. Mis hermanos, si nosotros vemos esto, Jesús siendo hombre, mis hermanos, y el Padre, que es la divinidad, mezclados, salieron ¿quién? Salió un rey. ¿Y quién es ese rey? El rey de los judíos. ¿Y quién es ese rey? El que dice el libro de los Salmos: alzado puesta vuestra cabeza y entrará el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros vemos esto en la cortina. Pero luego está el blanco. Mis hermanos, él es el único. Y el color blanco lo que simboliza en la palabra es la justicia divina. Cuando Dios, mis hermanos, declara inocente al culpable, porque este ha sido perdonado. Amén. Esa es la justicia de Dios. Que el hombre, siendo culpable, busca, mis hermanos, en favor de Dios, y Dios lo perdona y lo declara inocente. Entonces vemos, mis hermanos, que el manto, aquella cortina de separación, lo que anunciaba era el evangelio, de que iba a venir la divinidad y se iba a manifestar como hombre, y iba a ser levantado como rey y exaltado sobre todas las cosas, para traer justicia al pecador, para justificar al hombre que se arrepintiera y buscara su misericordia. Ese es el evangelio. ¿Y qué pasó, mis hermanos, el día en que Cristo murió? Ese velo se rasgó y por primera vez estaba viendo lo que había dentro. Miren qué bello es esto, porque sabe que el arca del pacto, lo que había dentro del arca del pacto eran las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y un poquito de maná, una porción de maná. Mis hermanos, y todo esto es muy, muy precioso, porque lo que representa las dos tablas de la ley es su ley, son sus mandamientos, es su palabra. La vara de Aarón que reverdeció, ¿quién es? Este es Cristo, que murió y resucitó. Y el maná, que es Cristo también, el que vino del cielo, el pan que da vida al mundo. Entonces podemos ver que el arca del pacto lo que es el corazón de Dios. Cuando el hombre es justificado, cuando el hombre es perdonado por Dios, entonces el hombre puede acercarse ¿hasta dónde? Hasta el mismo corazón de Dios. Ya subió así. Hasta el mismo corazón de Dios. Por eso el libro de Hebreos nos habla mucho acerca del sumo sacerdote. El libro de Hebreos no es un libro, mis hermanos, que nos habla que la ley está anulada. El libro de Hebreos nos habla de un nuevo sacerdocio, donde un nuevo sacerdote, mis hermanos, ya no conforme al sacerdocio de Aarón, sino conforme al sacerdocio de Melquisedec, entró no en el templo de esta tierra, sino que entró en los cielos mismos, y entró una vez y para siempre para traer perdón a la humanidad. ¿Y quién es esto? Jesús. Él entró a los cielos. Cuando él resucita, mire que cuando él resucita, dice que de las primeras mujeres que vieron a Jesús resucitado fue María Magdalena, y ella lo conoció y quiso abrazarlo. ¿Y qué le dijo el Señor? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Voy a nuestro Padre y a nuestro Dios. ¿Para dónde iba él?
¿A dónde? Como el sumo sacerdote que iba a presentar la sangre, él tenía que entrar en los cielos mismos para presentar el que, dice el libro de Hebreos, que todo sacerdote entra al lugar santísimo con sangre de animalito, pero Jesús entró con su misma sangre para presentarse en el templo celestial y presentar esa sangre para que pueda haber perdón. Entonces, entrando él a los cielos mismos y poniendo esa sangre, mis hermanos, donde tenía que ser puesta, es donde el hombre recibe el perdón de Dios. Esto es precioso porque, mis hermanos, no hay otra manera que el hombre pueda ser perdonado, sino porque este del que estamos hablando, que ha sido exaltado sobre toda la creación, Jesús de Nazaret, es entrado no al templo humano que alguien hizo en esta tierra, entró a los cielos mismos. Entró allí. Y miren qué bello es esto, mis hermanos, porque el sumo sacerdote entraba, ofrecía la sangre y luego él salía. Y el pueblo estaba allá enfrente esperando su salida. ¿Saben que Apocalipsis dice así? Apocalipsis 3 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y muchas veces uno agarra ese texto y para evangelizar y le dice a la persona: el Señor está tocando la puerta de tu corazón. No, esos son los pasos del sacerdote, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero llegaba el momento que él tenía que salir. Y eso es lo que nosotros esperamos, según la palabra. Él volverá a la tierra otra vez. Él saldrá de los cielos, todo ojo le verá. Él viene, mis hermanos, como el sumo sacerdote que viene saliendo, mis hermanos, del templo celestial. ¿Para qué salía el sacerdote? El sumo sacerdote salía y esparcía la sangre sobre el pueblo y el pueblo era perdonado. Cuando el Señor venga, el día de la expiación, como lo estamos viendo, es donde, mis hermanos, el perdón será sobre aquellos, mis hermanos, que se han humillado delante de Él. Sobre aquellos, mis hermanos, que no habrá manera de condenarlos. ¿Por qué? Porque fueron perdonados y lavados en su sangre. El creyente es perdonado de esa manera. No es, mis hermanos, porque se lo ganó o porque está pagando por su perdón. No, hemos sido perdonados porque la Escritura dice que con una sola ofrenda, la ofrenda de su sangre, no es otro tipo de ofrenda, hizo perfecto a los santificados. ¿A quiénes? A los que se unían. De esa manera se obtiene el perdón de Dios. De esa manera es como el hombre es perdonado. Por eso cuán importante es, mis hermanos, saber esto, que el Señor, mis hermanos, ha entrado en el lugar santísimo para dar perdón y para que el hombre se pueda acercar al mismo Creador y ver y contemplar su mismo corazón. Esa es comunión con Dios, porque usted no ha sido llamado a una religión más, donde se le va a decir: no, mire, usted de allí no puede pasar. No, estamos en un camino donde dice la Escritura que tenemos libre acceso hasta el trono de su gracia. Nadie puede restringir y decir: no, mire que usted no puede, que usted es esto, usted lo otro. Mis hermanos, el que murió en la cruz, ese ha muerto y ha resucitado y ha abierto un camino, mis hermanos, para que estemos delante del mismo Creador cara a cara. Ese es un privilegio que tiene el hombre. Mire qué bueno es Dios, que el hombre, mis hermanos, el hombre es pecador, somos pecadores, pero Dios los santifica y los ama. Cuando nosotros juzgamos a alguien, porque todos juzgamos, es bueno y es malo también. Es bueno porque cuando juzgamos debemos de recordar que de igual manera somos pecadores igual que ellos.
que ellos tienen tales faltas y nosotros tenemos otras. Es bueno juzgar y recordar que todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero también debemos de recordar que así de perdido veamos a aquel fulano, aquella fulana, el que murió en la cruz, murió para salvarlo y para perdonarlo, como lo ha hecho con usted, como lo ha hecho conmigo. Esa es la gracia del Señor. Ese es el perdón que Dios otorga. Por eso en la fiesta del día del perdón, lo que se anuncia es eso. El libro, mis hermanos, de Romanos dice así, Romanos 11 dice, mi hermano, y entonces todo Israel será salvo. ¿Cuándo se cumplirá eso? El día que Él venga. Él perdonará a su pueblo. Y uno dice, pero es que mire, pero allí hay asesinos, pero allí hay gente homosexual, pero allí hay gente muy mala. ¿Quién era usted? ¿Lo perdonó Dios? Sí, lo perdonó. ¿Quién era yo? ¿Me perdonó Dios? Dios puede perdonar a cualquiera, a todo aquel que se humilla. El hombre está lejos, sí, está lejos de Dios por su pecado. Por eso dice la Escritura, arrepentidos, a un arrepentimiento nos llama el Señor, que invoquemos su nombre. La Escritura dice, todo aquel que invocare su nombre va a ser salvo. Poderoso es Jesús, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es aquel que murió en la cruz, resucitó y subió a los cielos como sumo sacerdote. De donde vendrá otra vez, mis hermanos, y habrá un eterno perdón para aquellos que se humillan delante de Él. Mire, hermano, es bonito ver parte de lo que es esa fiesta, porque podemos decir ahora en día que en Él somos perdonados. Lo merecemos, no es por lo que no merezcamos, es porque Él para eso pagó un precio en la cruz, para perdonar los pecados del hombre. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos has permitido este día el poder congregarnos y alegrarnos en tu presencia, poder ver tu palabra y contemplar la hermosura de tu gloria a través, Señor, de tu escritura, de las cosas que tú has hecho, de las que harás, de cómo nos has beneficiado, Señor, por tu gran poder, tu gran misericordia. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea toda adoración, mi Dios, porque eres bueno. Señor, has manifestado tu poder sobre la creación, salvando, perdonando, levantando, Señor, de los cuales nosotros somos parte de tu misericordia. Y sabemos que así tú lo seguirás haciendo. Señor, tú levantarás, tú perdonarás. Levanta, Señor, a los que has de levantar. Perdona, Señor, aquellos que invocan tu nombre, Padre, que ellos sean salvos. En el nombre de Jesús, que a los que están en cautiverio sean libres. Porque eso, Señor, es tu poder. Tú das libertad, tú das salvación. Y creemos que lo veremos, Señor, abundantemente sobre la vida de los hombres. Padre, gracias. A ti damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos